Osvaldo Zavala. He's an associate professor of contemporary Latin American literature at the City University of New York Graduate Center and the College of Staten Island. He specializes on the 20th and 21st century Mexican narrative. His work has been featured in international academic journals exploring post-national imaginaries, representations of violence and politics at the U.S.-Mexico border, and the radicalization and exhaustion of discourses on modernity in the Latin American narrative of the last 2 decades. Welcome, Dr. Zavala. Lastly, our moderator for today is Pamela Calla, professor at the Center for Latin American and Caribbean Studies at NYU and director of the Observatory on Racism of the Universidad de la Cordillera de La Paz, Bolivia. Welcome, Dr. Calla. Thank you for being here, and thank you to our panelists for being here with us. I know, this is an ungodly hour, and so I really thank you doubly. I am going to start introducing you, so please take your time and comment on what we just seen in the live stream. Thank you very much. Thank you very much to Citlali Negrete, to Nadia Espinoza for organizing here on our campus this really timely, this really important event. Many thanks also to our colleagues in Paris, to Jeffrey Pliers of RC47 of the IRSA for having facilitated and brought in voices from Mexico, voices from France into this global forum. Let me make just a few analytical points. I want to try to avoid repeating what the speakers who were live streamed in were already saying. I want to think a little bit about, together with you, about not only the diagnosis of the situation of human rights, of impunity in Mexico, but also think a bit forward about the strategies of how to overcome this impunity, how to reform governments, how to democratize. Of course, every individual case of human rights violations, every political murder, every disappearance has its very own and very specific, complex reasons where government actors and actors outside of government intersect on multiple scales of the very micro, local level up to the implication of a regional or even of a national or even a supranational level. But when we look at the current situation in Mexico, what all these cases have in common is that they all point to the one big thing, to a deeply entrenched impunity. Political violence in Mexico is not something new. You can, of course, trace it always back to the Aztecs. You can also, if you just look at the recent history, this past century, especially in Guerrero, you had massacres in Chilpancingo in 1960, you had the massacre in 1967 in Atoyac, you had then, in response of the Atoyac massacre, an emergence of armed self-defense forces in Guerrero, and that then was responded by the state to what was called the Guerra Sucia of the 1970s and the 1980s. Some of the observers described the year of 1968 as a kind of a watershed year, the year when the massacre had happened of Tlatelolco, when hundreds of students were killed by government forces. Actually, that was an event that did not receive much international media coverage at all. Recently, I went through the New York Times archives. Well, there was a relatively small note referring to Angela Davis as a radical, speaking out about it, but there was not even as much to read as it is today. But Tlatelolco also was not that kind of a watershed moment. When we really look at it, the post-revolutionary history of Mexico, there was, for example, that 1946 massacre of Unionists in Leon,
1952, the attack on the Henriquistas in the Alameda Central of Mexico City, the 1958 repression of the teachers' movement, the 1959 repression of railway workers, the 1960 shooting in Chilpancingo that I already referred to, the 1961 repression of the Navis in San Luis Potosi, and so on and so on. I had written about this somewhere else. What I want to now go more into is the recent context. We had a massacre in Aguas Blancas with 17 peasants being shot. That is also in the state of Guerrero. That then was sort of translating into a peasant guerrilla, the EPR, that operated out of Guerrero. More media coverage here in the United States, however, we have seen during the massacre at Acteal when about 45 unarmed civilians, including many of them, or most of them, mothers and babies, were killed in the state of Chiapas. So all that we can summarize as saying political violence is deeply entrenched in the Mexico City, in the Mexican political system. Now, talking about or searching for remedies, searching for therapies, what are the ways out? How can we reform that system? Who are the actors who can stand up for this? On one hand, the Constitution of Mexico is a wonderful document that had come out of the revolution. A marvelous document. It was, so progressive, even 2 years before the Weimar Republic's constitution that enshrined the political, the civil, the social rights. But all that is on paper. Mexico City even has a human rights office. It was established just prior to NAFTA to address accusations about human rights, but there is this lack of enforcement. In the earlier live streams, a few references have already made to actors in civil society, to the protest movement. And that is, I think, where that hope for a real reform could come from. But what is that nature of the power that resides in civil society? Let me give you maybe a few examples where I do see that the Mexican political system and the system of criminal investigations can be responsive to pressures from civil society. One example, of course, would be the government and the military response to the Zapatista uprising in 1994. Immediately after the Zapatistas rose up in arms, you had a military escalation with 100,000 armed troops storming into Chiapas and already starting to kill more than 100 of the rebellious peasants. But within a few days, you saw massive protests mounting throughout Mexico. You had more than 100,000 people protesting on that central square, the Zócalo, in Mexico City. You had protests also in scores of cities around the world in front of Mexican consulates. And within 12 days, then President Carlos Salinas de Gortari actually did call back the army, declared a unilateral ceasefire, agreed to negotiations with the rebels. When the next president came in, Ernesto Zedillo Ponce de Leon, he tried another surprise counter-attack against the Zapatistas, issuing arrest warrants and so on. But again, within just a few days, you saw more than 150,000 Mexicans protesting in the Zócalo and protests elsewhere around the world. And again, the military was called back and another round of negotiations started. Another example, and now here I refer to research that is being undertaken by Ligia Tavera Fenollosa at Flaxo, Sede de Mexico. She was studying the feminicides, the murders of women in the very north and frontal region of Mexico, especially in Ciudad Juarez. And she sort of did some sort of timeline studies. And she found out in those studies that whenever there was a protest accusing the authorities
of not properly investigating one of those female murders, then actually, within days, they would present a culprit, or at least there was some movement in the investigation. So when people at the grassroots protests, yes, it can yield some kind of a response. The electoral channels in Mexico appear clogged. On one hand, you had an alternation of the party in power. The PRI, the heir of the Mexican Revolution, the party that had dominated Mexican politics for 71 years, had been ousted by the PAN. So you had an intermezzo of two PAN presidents. But critics say, well, there was that alternation of a party, but pretty much they do the same kind of politics, and they play the same kind of dirty tricks, that the elections are strongly manipulated, the elections are being bought, money plays an outside influence on it. So there is a kind of disenchantment with those electoral channels. And that is, of course, when civil society actors are trying to go outside the normal electoral path of doing politics and use protest, use civil disobedience, mount pressure, public opinion pressure from the streets. Protest, we can analyze, and its effects, we can analyze according to the two faces of a state. Otto Hintze famously coined that notion that any state has two faces. An internal face towards the civil society of that particular country, and the face outside, to the outside world. So what protesters can do is pressure a state from those two faces, from those two sides, from within Mexico, but also from the outside. That strategy of shame. And I see now a transnational movement is being formed in response to the atrocity in Ayotzinapa. In Mexico, the human rights organizations that had been mushrooming since about the mid-1980s have been forming, have been organizing. Today I read there will be a big march today at the Day of the Revolution in Mexico. The Mexican government actually appears so scared of that march, of that protest today, that they have canceled the parade, the official parade that would normally have taken place today at the Zócalo in Mexico City. They move it to the military barracks and will only do a very small event within that enclosed military barrack where they want to decorate some army officials, some army generals, or so on. And abroad, of course, we had the event in Paris, in New York, today here. This past weekend on Sunday, there was a huge protest on Union Square. Actually, the few last weeks saw protests here in New York City, both in front of the Mexican consulate and at Union Square. Students and parents, student survivors and parents from Ayotzinapa made a caravan to Oventique to meet up with the Zapatistas to search for an alliance. I think that is something very significant, because the Zapatistas, they do see the whole political system of Mexico so utterly corrupted. They do not share hope that there is one of the other parties perhaps better. What they are working for is to search for a kind of transformation from the very ground up. And the Zapatistas, of course, is one of the movements that has ties around the world, that is part of a transnational movement. And that is something that I see is emerging in response to Ayotzinapa, to that atrocity, but also a movement that emphasizes that is a fight against impunity everywhere, a fight for democracy, for the democratization of our futures all around the world. Thank you very much. Thank you, Marcos.
we're going to continue with Osvaldo Zavala. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este foro tan importante. Gracias por la estupenda presentación. Para mí ha sido muy informativo también. Bueno, yo principalmente me dedico a la literatura y en los últimos meses, tal vez el último año, he estado trabajando muy arduamente en un libro sobre discursos oficiales sobre narcotráfico y la manera en que estos permean en las estructuras del imaginario popular en México y al mismo tiempo en el imaginario literario, ¿no? Entonces, esto me ha llevado a hacer una reflexión un poco sobre cómo imaginamos y cómo pensamos la violencia en México. Y entonces parte de lo que yo quería discutir hoy justamente viene de cómo tratar de comprender la emergencia de un discurso en México a partir de la irrupción del neoliberalismo en los años 90, que transformó completamente nuestro modo de entender la violencia y que a mi modo de ver despolitizó el contenido de la violencia en México. Yo iba a hacer un pequeño recorrido sobre algunos de los principales puntos que caracterizaron la violencia en México en el siglo XX. Creo que ya hemos escuchado bastante sobre eso, entonces no me detendré demasiado en ello, pero me interesa sobre todo notar que desde el pacto político que cerró la revolución en México en 1929 con la emergencia de este Estado-Nación tan fuerte, ¿no? Que luego conoceríamos como el proyecto del PRI, desde ese momento, probablemente hasta más o menos 1994, el Estado mexicano habría generalmente confrontado sus problemas y sus emergencias desde una perspectiva altamente política, ¿no? Es decir, se confrontaban estos, por ejemplo, la masacre estudiantil de 1968 o la del 71, principalmente desde una visión de oposición al régimen, ¿no? Donde entonces la policía secreta, como el caso de la Dirección Federal de Seguridad en los 70s, ¿no? Decidía proponer un tipo de acercamiento hacia esos movimientos de insurgencia, sobre todo la guerrilla armada en los 70s, ¿no? Desde una ejidad claramente política, ¿no? Eso es lo que lleva, por ejemplo, a la confrontación directamente entre el gobierno federal y el movimiento de Lucio Cabañas, ¿no? En los 70s en Guerrero. En los 80s, por ejemplo, el asesinato de Manuel Buendía, ¿no? El periodista mexicano que había revelado los vínculos del Estado mexicano con el narcotráfico, de nuevo ocurre en un contexto altamente político, ¿no? El alzamiento de los zapatistas en el 94, ¿no? Todos los asesinatos importantes de ese año, ¿no? El de Colosio Ruiz Massieu, ¿no? Y entonces, lo que es interesantísimo es que cuando llegamos al 2000, ¿no? Cuando se consolida el proyecto neoliberal en México, entra la supuesta apertura democrática, lo que tenemos es un viraje muy crucial y muy interesante, y tal vez el viraje al que todos deberíamos estar poniendo atención, porque me parece que es ahí donde radica el desastre que ha sido la primera década del siglo XXI, ¿no? Ahí, en ese momento, en la presidencia de Fox, mucha gente a lo mejor no reparó en esto porque fue muy rápido el modo en que se dio. Fue cuando el Estado mexicano decidió articular este nuevo discurso de seguridad nacional, ¿no? Ahora, esto ocurre principalmente por dos motivos. Uno, el narcotráfico en México, que hasta los 90 había sido un objeto del Estado mexicano geopolítico, ¿no? Es decir, un objeto contenido de la política mexicana bajo el cual los grupos de narcotraficantes estaban completamente sometidos por el poder político en México, deja de ser objeto del poder, ¿no? Entonces el narcotráfico se dispersa, ¿no? Y deja de tener la presencia policial del Estado mexicano y se integra más bien a lógicas estatales, ¿no? Entonces el narco se convierte en un asunto de estados, quiero decir, de los estados mexicanos donde principalmente se han producido esos enclaves, sobre todo en el norte, pero también en el centro y en el sur. Y es ahí que el narcotráfico florece, ¿no? como un nuevo pacto lateral local entre gobernadores, policías y, por supuesto, los propios traficantes, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la presidencia de Vicente Fox, pasa algo bien curioso. En los primeros meses de la transición, el equipo de transición de Vicente Fox, que incluía a gente con capital político bastante fuerte, por ejemplo, Adolfo Aguilar Sincer, ¿no? Que era un político muy serio, ¿no? O Francisco Molina, que tenía una carrera notable como
adentro de corporaciones judiciales, se ponen de acuerdo en los primeros meses de la transición y deciden dar una rueda de prensa en la que Paco Molina, que sería el nuevo zar antidroga en la administración de Fox, dice públicamente que una de las consignas principales de la nueva presidencia va a ser transformar el discurso sobre el narcotráfico y considerarlo principalmente como una amenaza a la seguridad pública. Es decir, para ellos el narco no era una amenaza que se entendía como algo grave, que rebasaba el poder del Estado, que producía un vacío de poder, las cosas que se escuchan ahora sobre el narco, ¿no? No pensaban en el narcotráfico como algo que realmente pusiera en juego, ¿no?, la estabilidad del Estado mismo, de la sociedad civil, sino más bien como amenazas localizadas en los diferentes estados y como algo principalmente policial, ¿no? O sea, es decir, algo que podía atajarse con una estrategia de seguridad pública simple, ¿no?, como la fue, por ejemplo, el combate a los gángsters en los años 30, 40 en Chicago, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante porque se articula esto, salen ruedas de prensa, salen algunas notas diciendo el narco no es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de seguridad pública. Y como 2 semanas después, hay una reunión de alto nivel en la que viene el zar antidrogas estadounidense, Barry McCaffrey, ¿no?, en ese momento, y se reúnen, ¿no?, a puerta cerrada, y tras esa reunión sale Adolfo Aguilar Sincer y dice que el narco es una amenaza a la seguridad nacional, que no es una amenaza a la seguridad pública, pero es una cosa increíble porque pasa en una cuestión de 4 o 3 semanas incluso. Las 2 notas es como si fueran 2 presidencias distintas, ¿no? Y articulan toda esta visión de seguridad nacional como una emergencia que pone en juego el riesgo del Estado, que es un asunto geopolítico, que hay que atajarlo siguiendo el liderazgo estadounidense, ¿no? Ahora, cuando esto ocurre, por supuesto, el terreno para que se piense el narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional ya está bastante preparado por 2 razones. Uno, el Estado mexicano está siendo gradualmente desmantelado, ¿no? Están acotando diferentes instituciones. La Secretaría de Gobernación se reduce radicalmente en su poderío, por supuesto, de brutalidad y de criminalidad que le permitió, por ejemplo, el aniquilamiento de los grupos radicales de la guerrilla en los 70s, desaparece completamente. En 1989, un año muy significativo, ¿no?, la caída del muro y todo, en ese año se produce la dispersión, la desbandada de la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad, como ustedes saben, era la policía política del régimen, ¿no? Era la policía que justamente se dedicaba a destruir estos distintos movimientos de guerrilla en todo México, ¿no? Ahora, esa misma Dirección Federal de Seguridad es una cosa paranoica y también convendría en algún otro punto hablar de eso detenidamente. Esa Dirección Federal de Seguridad era la misma que, mientras que aniquilaba y asesinaba a los grupos de izquierda radical en México, permitía el libre acceso de los intelectuales y incluso activistas de izquierda de Latinoamérica. O sea, por ejemplo, México recibió en esos años a todos los exiliados chilenos, ¿no?, del golpe, ¿no?, de Uruguay y de Argentina, ¿no?, y tenía una fuerte relación con Cuba, ¿no? Por supuesto, la Secretaría de Gobernación de México fue la que famosamente le dio el granma a Fidel Castro, ¿no?, para que entraran a La Habana, quiero decir a la isla, ¿no?, en las primeras incursiones de la insurrección. Entonces, estos juegos complejos y de un modo muy perverso, fascinantes de la política mexicana, llegan a fin, ¿no?, se atajan totalmente cuando el neoliberalismo destruye toda esa posibilidad de pensar el Estado como un juego de poder, ¿no?, en el que el contenido era estrictamente político. Ahora, aquí por supuesto no quiero decir, ¿no?, que el haber tenido un juego político claro en esos años implicaba algo positivo o necesariamente mejor, ¿no? De ningún modo quiero minimizar, ¿no?, los resultados de esa política, de esa fuerte política de exterminio de los años 70 y 80, ¿no? Sino que lo que me interesa señalar es que a partir de los 90s, pero sobre todo de la presidencia de Vicente Fox, el Estado mexicano despolitizó completamente, ¿no?, el discurso sobre el crimen organizado y sobre violencia a nivel nacional. Ahora, por supuesto, esto ocurre también porque este contexto de los ataques terroristas del 11 de septiembre, hay toda una reconversión de qué significa la seguridad pública y la seguridad nacional en ambos discursos, en ambas posibilidades, en los 2 países,
y todo esto ocurre muy rápidamente, como les digo, con el cambio del discurso de la presidencia de Fox. Ahora, ¿qué implicó esta despolitización? Y aquí es donde entra, yo creo que el caso de Ayotzinapa. Lo que implicó es que todos los conflictos domésticos inmediatos, ¿no? Como por ejemplo la marcada desigualdad económica y social, ¿no? Que por supuesto era en parte lo que movía a los aguas, y porque estuvieron las fotos de los jóvenes aquí de Ayotzinapa, la endémica corrupción oficial, la creación de fortunas privadas como resultado de la política neoliberal y todo esto, desapareció en contenido político, ¿no? Desapareció en la visibilidad de un debate político, y lo que empezó entonces a emerger es el narcotráfico como el objeto primario de la seguridad nacional. Es decir, en vez de hablar de politizar nuestras agendas nacionales, por los primeros 6 años de la supuesta alternancia democrática, y sobre todo en la presidencia de Felipe Calderón, lo que tuvimos fue que el Estado convenientemente dejó de reconocer la especificidad política de los movimientos de oposición y resistencia, ¿no? En cambio, ¿no?, lo que nos dejó el Estado de la alternancia es construir y diseminó discursos de seguridad nacional sobre el crimen organizado que supuestamente amenazaban a la sociedad civil en general, y ya no solo a la élite gobernante. Es decir, desplazó los problemas políticos que directamente desafiaban la validez o la legitimidad del régimen, y lo trasladó a la sociedad en general. Es decir, esto no es contra el régimen, sino contra la sociedad civil. El narco es una amenaza contra todos, ¿no? Y tenemos que enfrentar el narcotráfico todos juntos. Es decir, ya no había espacio para un debate público, político, ¿no?, sobre cualquier agenda que relacionara directamente a la legitimidad o la efectividad del Estado mexicano, y en cambio se convirtió en una amenaza global, ubicua, ¿no?, que estaba constantemente desafiando no solo al Estado, sino a la sociedad civil en general. Ahora, como saben, este cambio de discurso pues implicó la violenta movilización militar y policial, tal vez la mayor movilización policial y militar en la historia del país, moderna del país desde la Revolución, con la presidencia de Felipe Calderón. Ahora, el asunto de Calderón, por supuesto, es clave para comprender lo que está pasando en Ayotzinapa, porque es a partir de esa presidencia que se radicaliza aún más, ¿no?, el discurso sobre el narcotráfico. Calderón dice que los cárteles de la droga están peleando entre sí, que están tomando diferentes regiones del país, y eso es simplemente una fantasía. O sea, los cárteles en México no existen del modo en que el Estado dice que existen. El narcotráfico no tiene ese poder, nunca lo ha tenido. Y lo que es más grave aún es que la violencia que ocurría en el país hasta de 1997 hasta 2007, que empieza la movilización militar y policial, no solo no era alarmante, sino que iba a la baja. Y eso está completamente establecido por diferentes estudios estadísticos. Por ejemplo, el más famoso tal vez es el de Fernando Escalante Gonzalvo, ¿no?, del Colegio de México, que muestra cómo había un descenso lento y sostenido en los últimos 20 años en México, ¿no?, del índice de asesinatos, ¿no? O sea, de 1997 a 2007 lo que tenemos es el descenso, ¿no?, nacional del índice de homicidios, ¿no? Va hacia la baja. En Ciudad Juárez, que es la ciudad como epicentro del desastre de Calderón, el número de asesinatos, por ejemplo, hasta 2007 tenía un promedio de más o menos 340 al año, ¿no? En el momento en que entra el Ejército y la Policía Federal, al siguiente año de 340, de un promedio sostenido, de nuevo, por casi 20 años, de 340 asesinatos, vamos a 1600, ¿no? El único factor de cambio en el primer año de la militarización pues es la presencia de las fuerzas federales, ¿no? El segundo año de la presencia del Ejército y de la Policía Federal en Juárez, de 1600 pasamos a 2600, y el tercer año más de 3000, ¿no?, asesinatos en un mismo año en una sola ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es escandaloso e inaceptable. Entonces, lo que dice Escalante Gonzalvo es que es un discurso a todos visos falaz, de la seguridad nacional, porque no había ninguna emergencia de seguridad nacional. Y lo que tenemos más bien es, como él dice, un discurso hecho a base de invenciones, de prejuicios, de imaginaciones, de conjeturas infundadas, de información incompleta o simplemente falsa, ¿no?, como el caso de la supuesta alza de la violencia en esos años de Calderón. Entonces, lo interesante de Ayotzinapa es que cuando ocurre esto, ¿no?, de inmediato el Estado reacciona como más o menos reacciona en los últimos 10 años, ¿no?, en tratar de despolitizar el contenido de la desaparición de los estudiantes y tratarnos de vender el discurso del narco, ¿no?
Entonces, no sé si ustedes se fijaron, pero en las primeras semanas de inmediato empezó a circular el asunto de Guerreros Unidos, ¿no? El narcotráfico como detrás del detonante real de estas desapariciones. Los muchachos algo pisaron sensible, ¿no? Que produjo que el narco, ¿no? Ese narco ubicuo indefinido, sin rostro político, los secuestrara y los asesinara. Entonces, aquí lo que más me parece interesante es que 43 desapariciones hicieron más o nos pusieron más en la conciencia política del país que el resultado desastroso de la militarización de Calderón, ¿no? 100,000 asesinatos en el gobierno de Calderón, 30,000 desapariciones. Y para dar una idea de más o menos qué tan escandalosas son estas cifras, pensemos que estas cifras son 4 veces más que el número de víctimas de la guerra sucia de las dictaduras militares de Argentina, ¿no? En una década completa, entre los 70s y los 80s, ¿no? O, por ejemplo, entender que el conflicto de Irlanda del Norte, ¿no? el más reciente, creo que el mayor índice de asesinatos llegó a 3,000, ¿no? Como en más o menos 3 o 4 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un gravísimo discurso que despolitiza, ¿no? Las acciones de violencia que el mismo Estado ha detonado, ¿no? Y que por 6 años nos deja un saldo impensable de muertes, ¿no? Y que cuando llegamos a Ayotzinapa, precisamente porque la opinión pública y los familiares de los estudiantes se rehúsan a caer en el juego de despolitización, es que empezamos a tener una conciencia más clara de la capacidad del Estado y de su violencia, ¿no? Es decir, me parece que hasta Ayotzinapa lo que estaba pasando es que bajo el efecto del neoliberalismo en México tendemos a pensar que el Estado es débil, que el Estado es ineficaz, ¿no? Que el Estado ha caído en un tipo de posibilidad incluso de ser fallido, se habla mucho de eso y por supuesto yo creo que no solamente es pernicioso pensar el Estado de ese modo, sino que es parte de una estructura discursiva política que permite al Estado mismo distanciarse de sus propios momentos de violencia, ¿no? Es decir, si el Estado es fallido, si el Estado es débil, si el Estado no puede contra el narco, entonces quienes son responsables o quienes fueron responsables para la mayoría de la gente en México, por ejemplo, los 130,000 cadáveres que dejó Calderón, es el narcotráfico, ¿no? Es decir, a pesar de que hay una correlación directa entre las fuerzas federales y las zonas donde ocurrieron estos asesinatos, la imaginación popular sigue creyendo que los cárteles son superiores, ¿no? Y peor aún, no solo la imaginación popular, la imaginación supuestamente crítica, ¿no? Por ejemplo, el periodismo en México, ¿no? Uno consulta las revistas, los periódicos más críticos del gobierno en México y siguen reciclando esta idea de que los cárteles son más poderosos que cualquier cosa, de cualquier configuración oficial en México, ¿no? Con la caída del Chapo, que debería decirnos algo al respecto, todavía periodistas como Anabel Hernández, por ejemplo, ¿no? Que es altamente crítica del Estado y todo, decían, no, lo que pasa es que esa caída del Chapo seguramente fue pactada, que no sé qué, es decir, no, es casi como una fe ilógica completamente absurda en el narcotráfico, precisamente porque creo que el Estado se ha encargado de diseminar este discurso de una manera muy fuerte. Entonces, lo que yo creo que nos enseña Ayotzinapa es a repolitizar nuestro debate nacional, ¿no? Entenderlo estrictamente dentro de parámetros políticos, ¿no? Entender la responsabilidad, de tratar de derivar responsabilidades contra el Estado, ¿no? Entender que esto es un crimen de Estado, ¿no? Y mucha gente piensa que eso es incorrecto porque, por supuesto, muy probablemente, Enrique Peña Nieto no ordenó el asesinato como si estuviéramos en tiempos de la Revolución y dijera Porfirio Díaz, mátalos en caliente. Por supuesto que eso no ocurrió, ¿no? Pero lo que sí tenemos es una gravísima complicidad de instituciones estatales, ¿no? Del ejército y por supuesto de la clase política a la hora de encargarse de un posible encubrimiento de estos actos y de tratar de producir incluso capital político a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, tratando de inculpar por momentos a Andrés Manuel López Obrador o al PRD y tratar de deslindar responsabilidades alternas que no caigan en el Estado. Entonces, después de este reclamo político que me parece que hemos discutido muy bien aquí, después de esta organización, de este frente cívico del que hablaba Mark, ¿no? Sí, hace un momento, me parece que entonces nuestra consigna es continuar ese impulso político, ¿no? Es decir, que esto no termine solamente en una indignación
efectiva, ¿no? Que nos haga pensar en la responsabilidad del Estado, sino que esto se traduzca en una plataforma política real, ¿no? O sea, mi esperanza es que de aquí surja no solo una organización cívica, ¿no? que mantenga el debate dentro de parámetros políticos, que para mí ya es un gran logro, sino que esto además alimente, ¿no? Una posibilidad real de un partido político que permite intervenir en una reforma de Estado. Si llegamos a eso, me parece que habremos en verdad producido lo más notable de una revolución política. Y bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. ¿Lo quieres llevar para allá? Solamente tal vez enfatizar cosas que me han impactado a mí. Esta especie de existencia de una violencia política silenciada, pero al mismo tiempo de una espectacularización de la violencia, como decía Marcos. Este proceso de militarización, de una política económica de un narcotráfico, ambas, la militarización y el narcotráfico, son negocios. No hay que olvidarse de eso. También una cosa que recupero de Osvaldo es esto de que ante la despolitización lo que nos queda es la politización, y aprovechar este impulso politizador, no sé si para armar partidos, pero ese impulso politizador que movilice a la sociedad para buscar alternativas. Yo abro el debate a los estudiantes que están aquí. También recalco que en los asientos están las caras de los estudiantes que ya no están en este mundo y que nos han hecho pensar, como hemos pensado hoy por medio del live stream, y como estamos pensando hoy con Marcos y Osvaldo y con ustedes, qué podemos hacer para que esta clase de masacres no vuelva a ocurrir. Adelante, por favor. First, I would like to make two questions. The first one for Mark. You were talking about how social movements can be catalyzers for better outcomes, more democratic or even progressive. However, there are also examples of how social movements can create the opposite, not progressive and not democratic regimes. In France in the 60s, the Arab Spring in Egypt, I think it's also a good example. What do you think is necessary in these social movements right now in Mexico that can create this progressive outcome? And segunda pregunta sería, hablando de esta politización, el año que entra tenemos elecciones en el Congreso, varios estatales en México. ¿Cuál crees que sea el impacto de Ayotzinapa en estas elecciones? ¿Crees que muchos hablan de que López Obrador sería el más beneficiado en estas elecciones, ya que el PRD con Abarca, con Aguirre, el PRI y el PAN podrían también echarle la culpa de todo este inicio con Calderón? Entonces, ¿cuál crees que sea, digamos, el impacto que tengan las elecciones de la México? Adelante. Right now, okay. Muchas gracias por la pregunta sobre los movimientos sociales. Por supuesto, no todos los movimientos sociales son progresivos, ¿no? Hay los movimientos racistas, los movimientos de la supremacía blanca y todo eso, pero de lo que yo estaba hablando son los movimientos, por ejemplo, para los derechos humanos, movimiento para la democratización. Un movimiento tiene una variedad de muchas pequeñas organizaciones, pero también tiene como enlaces de individuos, gente que tienen un compromiso de hacer algo, de hacer una diferencia en la sociedad. Y yo creo que es como esta combinación de crear pequeños proyectos en diferentes localidades, por ejemplo, de hacer una investigación ciudadana de algún crimen, de algún incidente, y al mismo tiempo también como crear grandes manifestaciones como las protestas que se están planeando para hoy día en el Zócalo y en varias otras ciudades del mundo, para producir publicidad, para generar
esta presión de como la opinión pública. Si hay como manifestaciones grandes, eso siempre indica a los medios masivos, ahorita hay algo que importa. Y entonces es como más fácil que se van a cubrir estos asuntos. Y entonces eso va a generar más conversación dentro de una sociedad. Y todo esto puede como generar una presión suave, un influye suave al sistema político de cambiarse y también indicar a los ciudadanos que cambios, transformaciones son posibles, que no se aceptan el status quo, que no se pueden continuar con esta política, que hay necesidad de un cambio, para que también hay una transformación en la cultura política, en la cultura de los ciudadanos, para que más ciudadanos puedan creer en esta posibilidad del cambio, en la eficacia de hacer cambios, de afectar cambios. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices y creo que las dos preguntas se conectan. Tal vez mi postura es un poco más pesimista en el sentido de que hemos visto este tipo de organización y de movimientos de indignación o de reclamo antes. Yo recuerdo muy claramente en 2006 cuando empezó la primera marcha en contra del fraude en el Zócalo, ¿no? Cuando Andrés Manuel reunió a más de 1 millón de personas en el Zócalo. Bueno, también el cierre de campaña ya ha tenido más de 1 millón de personas, pero el primer reclamo por el fraude era algo simplemente increíble, ¿no? Estar en medio del Zócalo y ver a toda esta gente dispuesta a no aplicar esa lucha y tratar de hacer algo al respecto. Y no se llegó a nada, me parece, en parte porque ese impulso y esa capacidad de organización, que por supuesto era muy legítima y tenía un sentido político muy claro, no cristalizó en una plataforma política real. Entonces yo creo que lo que más bien se hizo es canalizarla a su versión más domesticada, ¿no? Esta toma, y yo digo más domesticada porque se dice que pudieron haber pasado cosas mucho mayores, que fue la toma de Reforma, ¿no? Y estos campamentos y todo esto que tanto indignó a mucha gente de una manera absurda y lamentable, ¿no? Y que desafortunadamente no fue más allá, ¿no? Y yo creo que el problema aquí radical, o más bien la disyuntiva que vamos a tener con el reclamo sobre Ayotzinapa, no solo con miras a la elección que viene, sino a todo movimiento político, es el gran desafío que nos queda, es cómo hacer que esto se traduzca en una plataforma política concreta, ¿no? Para mí esa es la gran preocupación. Yo creo que esto puede ya ha generado, por supuesto, un momentum importantísimo, ¿no? A nivel nacional e internacional, donde en efecto la gente piensa que hay una posibilidad de cambio, ¿no? Que es posible articular un reclamo efectivo que permita un antes y un después. Pero si esto no se lleva a manos de gente que haga política, gente que tenga una visión estadista, ¿no? Gente que pueda organizar e intervenir políticamente en una elección, ¿no? Y después articular una clara reforma de Estado, ¿no? Si no llegamos a términos claros, concretos, políticos, esto se va a pagar. Es decir, el reclamo nos va a doler mucho, vamos a hacer marchas, vamos a salir a la calle, va a haber un frente cívico, ya lo hay, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, el frente cívico también bastante notable y poderoso que se organizó en torno a Javier Sicilia, ¿no? El Movimiento por la Paz, ¿no? Que tuvo una gran tracción pública, ¿no? No solo dentro de México, sino fuera, ¿no? Y más o menos pasó lo mismo, ¿no? Por su incapacidad precisamente de concretarlo en una articulación política clara y específica y funcional, y que aglutinara y representara lo mejor de una izquierda alternativa, ¿no? Hubo una reunión muy importante en Ciudad Juárez de la caravana de Sicilia, donde había creo que 10 o 12 diferentes grupos, ¿no? Que estaban participando con el Movimiento de Paz, y su incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿no? Para mí fue lo que neutralizó completamente ese movimiento, ¿no? Y por supuesto los múltiples errores que hizo Javier Sicilia de irse a sentar con Calderón y darle un beso y decirle mi hermano y todo eso. Entonces lo que me parece que ahora estamos al borde
confrontar, ¿no? Esta disyuntiva que vamos a tener con este movimiento es encontrar a los personajes políticos correctos para que articulen una plataforma real, ¿no? Es decir, yo quisiera ver de aquí un partido político revitalizado y fortalecido, ¿no? No necesariamente el PRD, tal vez Morena. Yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador es tal vez uno de las pocas figuras con credibilidad política en México, ¿no? Por supuesto, yo sé que cuando digo esto yo no estoy en la mayoría, pero creo que de la clase política es probablemente lo más legible y lo más válido que nos queda. Y si no atendemos pragmáticamente a esas figuras políticas, no sé dónde va a terminar esto. Yo creo que gradualmente se va a apagar y como pasa casi siempre en México, vamos a volver a ser el país de nunca pasa nada, ¿no? Entonces, yo soy un poco pesimista porque no veo todavía cómo ese Frente Cívico está articulando un discurso político real, una plataforma política real. Seguimos con comentarios y preguntas. Ustedes pueden comentar lo que acaba de decir Marcos y Osvaldo también. Adelante. Yo tengo una pregunta muy general. Como que me ha sorprendido un poco la ausencia de la temática de las autodefensas. ¿De qué, perdón? De las autodefensas. Ah. No sé en qué medida en qué medida se puede hablar de una especie de legitimidad y de pertenencia de este movimiento de convergencia del movimiento de las autodefensas. ¿Te refieres al caso de Michoacán en particular? Sí. Bueno, yo tengo una lectura muy crítica de esto, y de nuevo tal vez no voy a estar dentro de la mayoría en el consenso, pero a mí las autodefensas me resultan muy problemáticas, ¿eh? El caso de Michoacán en particular, ¿no? Porque siento que había una estrategia muy sutil y muy efectiva por parte del gobierno federal, ¿no? Para desmantelar a grupos de intereses en Michoacán, que por supuesto estaban disfrazados del discurso narco, ¿no? Los templarios y todo esto, pero que no es sino los caciques locales del estado, ¿no? Y que las autodefensas, a mi modo de ver, fueron un instrumento del gobierno federal, ¿no? Completamente orquestado y organizado para políticamente diezmar a esos grupos de interés en el estado. Entonces, ¿no crees que Mireles es un personaje? Yo creo que Mireles es por supuesto un personaje legítimo y con un discurso bastante inteligente, pero el movimiento en general, ¿no? Me parece que fue de principio cooptado, ¿no? Bueno, para empezar, los escoltaba el ejército, ¿no? Los armó el ejército y los protegía el ejército, ¿no? Incluso sin la protección del ejército probablemente no hubieran podido sobrevivir mucho más allá de lo que pasó. Y en el momento en que dejaron de ser útiles al Estado, pasó lo que pasó. Mireles lo encarcelaron, ¿no? Lo obligaron a incluso a desvestir su propia personalidad, ¿no? Le quitaron el bigote, ¿no? Lo neutralizaron de una manera tan brutalmente simbólica que no puedo sino ver con asombro y con horror pues lo que hace un Estado saturado de poder. Por eso te decía yo, cuando se habla del Estado fallido y que el Estado disfuncional mexicano, yo no sé de qué Estado habla, ¿no? El Estado mexicano está vivo y coleando, ¿no? Y es más fuerte que nunca, ¿acaso? No sé si más fuerte que nunca, pero ciertamente es más brutal que nunca, ¿no? Entonces yo no veo en el Estado mexicano una debilidad, yo veo más bien una supina posibilidad de daño y de crueldad, ¿no? Y que es eso de lo que tenemos que estar hablando, ¿no? De la realidad del Estado mexicano, no de estas imaginaciones fantasiosas de que el país está cooptado, está capturado por crimen organizado y por el Chapo y por los Zetas y el Mayo Zambada, que además de ser una fantasía ridícula, ¿no? nos impide, ¿no? acercarnos críticamente al poder del Estado. The emergence of these auto defense organizations didn't surprise me. It's the failure of the state to provide security to its citizens. So that, means the locals are eventually having enough, so they step in and set up their own little organization. So I do see a necessity for it. But I'm also skeptical insofar that can produce all kinds of new problems. The key issue, however, is the democratic control of the means of violence. So no matter whether this is something that happens on a local level or on a regional or on a national level, who can have a control over the chain of command, who has the power to have investigations. So all that needs to be subjected to democratic, transparent accountability. And as long as that is not given, no system would,
resolve it. So I guess the auto defense organizations are a kind of a catch. So where the state is totally un fracaso y no apoya a los ciudadanos, se ahorita ya es como una estrategia al nivel local. Bueno, es justamente con esa visión que en realidad yo creo que tendremos que tener un cierto matiz y cuidado, ¿no? Porque yo no creo que las autodefensas hayan sido espontáneas y totalmente legítimas en el sentido de que no tenían vínculos con el Estado, ¿no? De nuevo, el gobierno federal claramente estaba protegiendo las autodefensas y armándolas, ¿no? Una portada de Proceso que me parece que es muy reveladora, me acuerdo que era la guerra de Peña Nieto, ¿no? Es decir, no era un conflicto que estaba por fuera del Estado, ¿no? No era un conflicto articulado espontáneamente por una comunidad, ¿no? Sino encabezado, guiado, protegido directamente por el gobierno federal para fines políticos muy específicos, ¿no? Es decir, hacer, por ejemplo, lo que no hizo de un modo ordenado Calderón, ¿no? Es decir, destruir estructuras estatales de poder, ¿no? Sin usos del ejército, ¿no? Y si lo pensamos bien es brillante, ¿no? Es decir, son grupos locales, ¿no? Que tienen una legitimidad simbólica por ser locales, ¿no? Que hacen el trabajo sucio del gobierno federal, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que que el doctor Mireles sea un personaje comprometido con el poder del Estado, para nada. Yo creo que simplemente la autodefensa, la idea de la autodefensa misma, ¿no? Lo que representa simbólicamente es una cosa, ¿no? Esta supuesta irrupción comunitaria contra los vacíos de poder del Estado o llenando los vacíos del Estado, de un Estado supuestamente inoperante. Y que si lo vemos con cuidado y atención, lo que vemos es exactamente el reverso, ¿no? Un Estado maquiavélico, fuerte, no fracasado, en ningún momento fracasado, y eso es importante entenderlo, ¿no? Con muchísima sutileza y perversión, ¿no? Utilizando una organización local para fines políticos específicos. Entonces, yo me acuerdo de leer un artículo en El País donde se comparaba las autodefensas con la revolución y con Pancho Villa y no sé qué, y me parece que eso es un absurdo y es ridículo y es algo que nos debería asustar, ¿no? Porque entonces lo que estamos viendo ahí es el triunfo del discurso oficial, ¿no? Es decir, es exactamente como quiso el gobierno federal que fuera, funcionó la autodefensa, y en el momento en que decidió que ya no funcionaba, las desarmaron, ¿no? Otra portada de Proceso que me parece muy elocuente era justamente eso, las autodefensas domesticadas en menos de 13 meses de haberse iniciado el conflicto, cuando una semana antes todavía en la opinión popular decían, no, cuidado porque esto va a ser como la guerrilla colombiana, ¿no? Nunca vamos a salir de aquí, ¿no? Esta gente puede radicalizarse, y en el momento en que el gobierno federal retira la mano, se caen, ¿no? Entonces no existen las autodefensas en Michoacán por sí solas, y yo creo que no existe ese movimiento comunitario por sí solo en ninguna parte del país, ¿no? Y no sé si es deseable que existan, ¿no? Yo preferiría una plataforma política, de nuevo, ¿no? Una plataforma válida política que entra al espacio público, desafía la hegemonía, reconstruye y haga una reforma de Estado. Y me parece que esa es nuestra única vía, ¿no? Esta imaginación del Frente Cívico salvándonos, o la autodefensa, o Superman, no va a funcionar, ¿no? Yo creo que no vamos a poder salir de esa ilusión, ¿no? Que es por supuesto hermosa, voluntaristamente hermosa, ¿no? Yo también quisiera la anarquía, ¿no? De cierto modo, pero sé que eso no es posible. Sé que la imaginación del 19 no es cierta, ¿no? Y que lo que tenemos es lo real de lo político, ¿no? Estados-nación fuertes, ¿no? Quien diga esto de que la poshegemonía, que se acabaron los estados, es una mentira ideológica, y que además sirve claramente a configuraciones de Estado neoliberal, ¿no? Es decir, de no, pensar que el poder del Estado no está ahí y dejarnos conducir libremente por él, ¿no? Sí. Vamos a recibir 3 preguntas más y después cerramos. Allá. Para ti también la pregunta muy concreta sería ¿cuál es el beneficio para el Estado de mantener este statu quo? Tiene que ver con lo que se decía sobre la militarización como un negocio, tiene que ver con mantener a raya posibles críticas y salidas post-neoliberales, tiene que ver con complicidad con el narcotráfico, digamos, ¿cuál sería la racionalidad de esta continuidad para el Estado? A este Estado que según decís, y me parece muy, muy interesante, es totalmente activo en este proceso. ¿Podemos tomar 3 preguntas y después ya? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién más quería preguntar? Había una mano por allá. ¿No más? Ok, entonces, adelante.
Thanks, that's an excellent question. I think neoliberalism is not the cause of all this recent violence, but it perpetuates it. It is very convenient for it. Maybe the word neoliberalism is very much also a misnomer. I mean, it refers to the liberalization of markets, but it goes actually hand in hand with something very illiberal. It goes in hand with authoritarianism. I mean, in Mexico, we have here the use of political violence to instill a culture of fear. The system accepts this rampant violence as long as it is not directed against those who hold the power. And that happens on all those different levels of government. The very micro levels in the rural areas, but also in Mexico City, but even that tolerance of it at a very national level that has been displayed in the recent neglect of even the General Attorney's Office to step more powerfully in. So underlying that is a kind of a corporatist, clientelistic system that in the past was always very successful in employing a dual strategy of using very selective violence or tolerating violence on one level, but then also the cooptation. There are analysis of the effects from the student movement in the late 1960s, where some of the leaders actually got co-opted by the system, offered very lucrative government positions, as long as they don't have then much decision-making space for that. The problem in Mexico is the corruption of the political system and of the police system and of the court system. Earlier in that video we saw, this wonderful table that only 1% of the perpetrators ever get caught. But then I'm aware of other studies that actually point out that a lot of those who get convicted of the gravest crimes are maybe just people who were picked up on the street by random and then subjugated to a corrupted system that at least wants to produce some sort of numbers of a kind of a success. So this is an immense problem, but again I want to defend the role of civil society, and perhaps more with a negative argument that I'm so disenchanted with the alternatives. The alternative could be, of course, a political system, political parties, but I see this huge failure of political parties. The main opposition party, the PRD, is involved in this too. I was recently, and I just came back from Brazil, and I think that comparison can be instructive as well. That Brazil actually has an even higher crime rate than Mexico, despite that very recent spike multiplication of murder rates. The Brazilian murder rate is still higher, and it has been ruled by a rather progressive party, the Workers' Party, the PT, since 12 years. But still that party has not been able to resolve this impunity. So we need to look for alternatives, and I see here important research projects to both learn lessons from the past, but also study citizen responses to it. Bueno, si entendí bien la pregunta, tú hablabas de cómo explicar las diferentes estrategias del Estado, por ejemplo, en la cuestión de la militarización, ¿no? ¿Qué objeto, qué objetivo final buscaría, ¿no? Tú decías el narco o el negocio de las armas y todo eso. Pero yo creo que no podemos hablar ya de militarización en el gobierno de Peña Nieto del modo en que lo vimos con Calderón. Yo creo que ha habido un cambio radical en eso, ¿no? Es decir, la estrategia de seguridad nacional que articuló Calderón fue totalmente abandonada por el presidente Peña Nieto, ¿no? Y creo que eso es un punto importante, porque en el momento en que vemos la retirada del Ejército y la Policía Federal de las diferentes zonas de conflicto, inmediatamente vemos la caída del índice de asesinatos y de la violencia en general. Luego, yo voy a Ciudad Juárez por lo menos 3 veces al año. Soy de Ciudad Juárez, mi familia vive ahí, ¿no? Y los años de Calderón a los años de Peña Nieto es el día y la noche, ¿no? Es decir, simplemente es casi otro país, ¿no? Es decir, lo que vimos, por ejemplo, en 2010, el Ejército con puestos de revisión cada 3 kilómetros en las principales avenidas, ¿no? El estado de sitio en el que vivió la ciudad, donde no podías salir a la calle en la noche a riesgo de que te balacearan. Y lo que pasa ahora
me parece que es muy importante notarlo. Con esto no estoy diciendo, ¿no?, que la presidencia de Peña Nieto sea mejor, ¿no? A lo que estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo en realidad es a lo que me decía un periodista amigo en Ciudad Juárez, ¿no? El tamaño de la violencia de una ciudad es el tamaño de su policía. Tenemos que saber cuál es el tamaño de nuestra violencia midiendo el tamaño de nuestra policía. Entonces, yo creo que la gran condición de posibilidad de lo que creemos que es la emergencia de la violencia en México no es el crimen organizado, no es los cárteles de la droga, no es ni siquiera la inmensa injusticia social en la que vive México, ¿no?, sino estrategias muy específicas del Estado mexicano, sobre todo durante la presidencia de Calderón, ¿no? A partir de ahí, lo que vemos es un regreso gradual a un más o menos normal del latinoamericano de la violencia, que tampoco es aceptable desde luego, y que ha tenido muchas discontinuidades y fisuras, y que en realidad todavía no tenemos muy claro exactamente en dónde ha quedado. Pero me parece que sí ha cambiado mucho el registro de la violencia en México. Ahora, lo que tenemos entonces, justo porque no hay ya una militarización tan fuerte en el resto del país, lo que quedan son estos saldos de impunidad y de extremo cacicazgo, ¿no?, que existen en diferentes puntos del país, ¿no? El caso de Guerrero es uno muy claro, Michoacán es otro, algunos de los estados, por ejemplo Tamaulipas, ¿no?, donde todavía lo que llamamos narco, que no es de nuevo sino una alianza entre empresarios corruptos, policías, políticos, ¿no?, y uno que otro traficante despistado, ¿no?, siguen de pie y siguen más o menos operando con una cierta libertad o libertinaje, ¿no? Entonces, me parece lo que sí lleva como un tipo de continuidad de una presidencia a la otra es este deseo de restitución de una soberanía. Es decir, la restitución de una soberanía no entendida código siglo XIX, donde el Estado dominaba todo el territorio nacional, sino la capacidad del Estado de decidir, ¿no?, los momentos importantes de su política doméstica, y de sus principales estrategias de objetos políticos, ¿no? Entonces, el crimen organizado, el narcotráfico es uno de ellos. Y yo creo que lo que permitió, lo que de cierto modo disparó la estrategia de Calderón, que llevó a este desastre de 130,000 cadáveres, tenía que ver principalmente con esa incapacidad de gobierno federal de decidir sobre los diferentes aspectos del crimen organizado en los estados, ¿no? Y que en verdad había, que ese parámetro de decisión se había trasladado a los diferentes poderes locales, ¿no? Entonces, de cierto modo lo que vimos con Calderón fue como la embestida de una mini guerra civil, ¿no?, donde el gobierno federal se dedica a tratar de destruir los enclaves locales de poder, ¿no? Y a eso nos referimos cuando hablamos ingenuamente de una guerra de cárteles, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lo que nos vendió el gobierno federal, pero creo que esto fue lo que pasó. Y con Peña Nieto entonces lo que viene es una restitución de esa soberanía mucho más sigilosa, mucho más sutil, ¿no?, con una serie de momentos interesantes que no son del todo contraproducentes tal vez, ¿no? Me parece, por ejemplo, el primero, cerrar la Secretaría de Gobernación a todos los agentes de la DEA en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, o incluso agentes de inteligencia, la CIA, ¿no? O sea, en la presidencia de Calderón lo que tenías es que la DEA podía hablar con cualquier comandante de zona, ¿no?, del ejército, intervenir directamente con policías locales, ¿no?, tenían libre acceso a lo que fuera, ¿no? La central de inteligencia de Estados Unidos en el DF creció, hay un reportaje enorme que salió, me acuerdo, también en Proceso, del nuevo edificio, ¿no?, que está ahí en Reforma, ¿no?, muy cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, y en cuanto entra Peña Nieto, lo que hicieron es restituir el poder de la Secretaría de Gobernación, reconcentrar todo en Gobernación y dejar por fuera, ¿no?, o por lo menos crear una ventanilla, ¿no?, donde la política doméstica y su relación con el exterior se negociaba de una vía unívoca. Entonces, no sé si eso es necesariamente malo, ¿eh? O sea, es decir, a lo que quiero llegar es que antes de hablar en abstracto de esta supuesta violencia, emergencia nacional terrible, ¿no?, tenemos que pensar muy claramente cuáles son los límites de esa violencia, dónde realmente está nuestra emergencia nacional, ¿no? Y creo que lo que nos enseña Ayotzinapa es que tenemos demasiados vacíos de poder, no porque hay un Estado fracasado, ¿no?, sino porque hay un Estado replegado sobre otros temas, ¿no?, y donde el poder federal tiene una profunda indiferencia por la pobreza, ¿no?, y por la injusticia social, y deja a manos de caciques locales perversos, ¿no?, gobernadores ineptos y corruptos, ¿no?, un pequeño infierno local en diferentes zonas del país, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de la urgencia de tener una reforma de Estado, es decir, sacar a esta clase política gangsteril que es el PRI, ¿no?,
y reconfigurar una nueva clase política, pero verdaderamente con una plataforma, ¿no? O sea, entiendo lo que dice Marcos con la idea de producir alternativas, de pensar, ¿no? De imaginar políticamente otras cosas. Yo creo que eso es crucial, es importantísimo y es tal vez nuestro primer paso, ¿no? El más urgente que tenemos que dar o que ya estamos dando. Pero no, yo creo que esto no va a llevar a ninguna parte concreta si de ahí no pasamos a una plataforma política real. Yo no creo que eso necesariamente sea el PRD, estoy de acuerdo que el PRD es un partido tal vez demasiado votado y presa de su propia corrupción, ¿no? Pero sí creo que no todos los políticos son iguales, que no toda la clase política es una porquería. Sí creo que hay una diferencia totalmente importante y laudable entre Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de los políticos más visibles en México, o Cuauhtémoc Cárdenas y los demás políticos en México, ¿no? Y que creo que debemos alimentar esa posibilidad, tratar de buscar algo, no sé si con ellos estrictamente, pero con gente como ellos, ¿no? Y si no apostamos por un liderazgo político real, pues entonces, de nuevo, yo creo que en menos de 3 años esto se va a disolver. Yo tengo un comentario. Hablas de caciques y pienso que hace falta un análisis de género de todo el proceso. Empiezo a pensar en masculinidades hegemónicas, narco, y empiezo a pensar en el Estado, como decía esta mañana el señor del live stream, ¿cómo se llamaba él? Ackerman. Decía, hablaba del Estado neoliberal como un Estado obeso, y ustedes mencionaron un Estado brutal, obeso, que finalmente es un padre autoritario. Y yo creo que también a ese nivel el análisis nos debería llevar a reflexionar sobre si se va a pensar en una plataforma partidaria, qué clase de partido, qué clase de liderazgo que vaya en contra de esas masculinidades hegemónicas, narco, obesas, brutales, y por lo tanto pensar los liderazgos varios desde abajo, de manera que los feminicidios no sigan ocurriendo. ¿Tienen algún comentario sobre mi comentario ustedes? Oh, I fully agree. I mean, it's you know, it's just so harsh. I mean, all this brutality and the atrocities are being committed. It's mainly male perpetrators, but then on the other hand, among the human rights organizations, there are so many of them. So women in Mexico embrace their citizenship, insist on effective democratic change. So from the very grassroots, I see a huge kind of a cultural change. No, sí creo, estoy totalmente de acuerdo también. Creo que hay un profundo letargo de discurso crítico, ¿no? De género en México, ¿no? Y que a pesar, por ejemplo, del tema del feminicidio, no hemos tenido una discusión seria y honesta sobre políticas de género en el país, ¿no? Ahora, dicho esto, no sé si por sí sola la discusión de género alivie nuestra capacidad de violencia y de rapiña. Pienso, por ejemplo, en la política estadounidense, la muy abierta y muy probable viabilidad de Hillary Clinton como candidata al Partido Demócrata y probablemente como el próximo presidente de Estados Unidos. Y bueno, su récord es increíblemente violento, ¿no? Es una mujer que está completamente vertida en una ideología hawkish, ¿no? Es probablemente más violenta, ¿no? que el propio John McCain. Tiene un discurso mucho más bélico que Rand Paul, por ejemplo, el republicano, ¿no? Y que gente allí cercana al círculo de Hillary Clinton la ven con muchísimo temor, ¿no? O sea, es una mujer que inmediatamente incendiaría 2 o 3 guerras en el Medio Oriente y que tendría una actitud bastante dura con México y con Latinoamérica, ¿no? Entonces, no sé si la política de género aliviaría nuestra capacidad de la violencia, pero sí creo que en efecto nos hace falta en México, no solo como una forma de socavar nuestra tremenda masculinidad en la política mexicana, pero sí también como un modo de crear aperturas en todos los niveles, ¿no? Es decir, tenemos que extrapolar claramente una conciencia
muy masculina y muy arraigada en un legado militar, ¿no? Que viene tal vez desde la revolución y que se consolida con la clase política dirigente, ¿no? con la famosa nomenclatura a la que se refería Carlos Salinas de Gortari, ¿no? que no es sino un grupo de viejos violentos, ¿no? Que aprendieron la lección de convivir juntos después de 1929, pero que en efecto ejercen un profundo dominio patriarcal, ¿no? Yo creo que es ahí, yo no sé si hay que, bueno, yo creo que lo que tú dices en términos de políticas de género, sí hay que repensarlo desde lo profundo de lo que implica el Estado. Pero hablar de un Estado patriarcal ya es un poquito a otro nivel, ¿no? Claro. Nuestros estados son colonizadores y patriarcales, y los dos ámbitos articulados tienen que ser pensados. No es casualidad, es cierto, que las 43 personas masacradas, muertas, eran un ámbito rural indígena, ¿no? Y seguramente sus masculinidades eran subordinadas dentro de esa estratificación de masculinidades hegemónicas y subordinadas, ¿no? Entonces pensar en los estados patriarcales de Latinoamérica, yo creo que es importante. ¿Quieren ahora? Bueno, yo agradezco de verdad la participación de ustedes en este evento. Creo que las fotos de los compañeros que han muerto me hacen pensar que lo que hemos hecho hoy día es importante y qué bien que están todos los que están aquí. Las organizadoras del evento quieren que saquemos una foto. Yo pediría un aplauso para ellos. And in solidarity with Ayotzinapa and your collaboration today with the Global Forum Ayotzinapa, we'd like to lastly take a group picture, along with the student pictures, and we will send over to Ayotzinapa and the family, again, in solidarity with them. So, once again, thank you to the panelists if you'd like to join in the picture. And I believe you will be taking a few questions on the side, correct? Okay. Sure, of course. Can I just maybe also say one thing? I haven't been able to check the internet, but I heard from colleagues they are planning a march today at I think 3 o'clock or so from the consulate going to the United Nations. So I can provide more maybe look it up so that we can announce it to everybody. Sure. Just So help at to 3 spread o'clock, word. there's a meeting outside of the Mexican consulate. It should be between 3 and 5, there'll be a gathering, and there will be a march from the Mexican consulate on 39th Street and Park Avenue all the way to the UN. And there will be a vigil and chants and a couple of cultural things there as well. So if you'd like to join, 3 o'clock is meeting time outside of the Mexican consulate, and then between 3 and 5 there will be a march to the UN. If I can just make a quick announcement too. At 7 p.m. we're going to have a conversation with Juan Villoro, the Mexican writer, at the Graduate Center in the Skylight Room in the 9th floor. I'll be talking with him about Ayotzinapa. This is going to be one of the main topics, and you're all invited. This is a free event and open to the public. At 7 p.m. at the Graduate Center on 34th and 5th Avenue. The CUNY Graduate The CUNY Center. Graduate Center, the City University of New York. Si se pueden agarrar una foto de los estudiantes y juntarse en el medio, sería magnífico para tomar la foto oficial y mandársela a las familias de la de Ayotzinapa. What do I do with this? That is live streaming.